Me recomiendas libros tipo Coplestone, pero para historia de la literatura. Mira, un libro que está bastante bien es la compilación que hizo para la literatura española. Francisco Rico hizo una antología de historia de la crítica y de la teoría literaria. Historia y crítica de la literatura española. Son varios tomos. Primero se publicó una primera tanda que tenía en la portada un número de... O sea, tenía una numeración del 1 al 10, quiero recordar, y tenía en la portada una carta de la baraja española del Palo de Oros. Entonces, el primer volumen, que está dedicado a la Edad Media, que claro, la literatura española comienza con el castellano, remontarse más atrás es un poco fantasía. Aquí hay un libro muy bonito que se llama Locus Amoenus de Genaro Talens, que lo hizo con otro. Genaro Talens hizo, o Talens, Carlos Alvar. Carlos Alvar y Genaro Talens, o Talens, ya no sé exactamente dónde está el acento ahí, tiene este libro que se llama Locus Amoenus, que es una antología de poesía española en 1000 idiomas. La Edad Media está en Galaxia Gutenberg, tiene poemas en castellano, por supuesto, en catalán, en gallego, en latín, en árabe, en hebreo, galaico portugués. Total, que el libro de Francisco Rico tiene dos momentos. Tiene un momento en el que hicieron esta primera saga de 8 volúmenes o de 10, con las cartas, haciendo un juego de palabras o un juego visual con el siglo de oro. Pues fueron, primer volumen, el as de oros, segundo volumen, 2 de oros, 3 de oros, 4 de oros. Creo que recordar que el siglo de oro, el Renacimiento, le cae el 4 de oros o el 3 de oros, y al barroco le cae el 5 o el 4. Y luego hicieron una segunda tanda, que no recuerdo si eran espadas o bastos. Hicieron unos anexos, como unos añadidos, y ya no recuerdo si eran espadas o bastos, de repartir leña o de darle caña con la espada. Y eso está bastante bien porque es una selección de artículos clásicos en su época. Estamos hablando de los años finales de los años 90, aunque en realidad no se ha publicado nada totalmente revolucionario desde entonces en la crítica literaria. O sea, se ha publicado, ha pasado sin pena ni gloria. Y esa es la mejor antología. Esa antología que, digamos, sintetiza las enseñanzas de la crítica literaria y de la teoría literaria. Bueno, lo que ha habido a partir de entonces, la revolución feminista, que ha puesto en el canon a muchas mujeres que antes no estaban. Entonces, claro, en el corpus de Rico, pues está Santa Teresa de Jesús, está Gertrudis Gómez de Avellaneda, está Sor Juana Inés de la Cruz, pero hay un montón más que ahora son bastante valoradas, que entonces no estaban, ni se las esperaba. Y la forma en la que se aborda el pensamiento de estas autoras, pues tiene que ver con los planteamientos formalistas del siglo XX. Pero es una buena base sobre la que construir todo lo demás, porque ya de feminismo estarán ustedes cansados y ya saben bastante. Entonces, otros abordajes, pues el capítulo sobre Cervantes, como no, empieza con un artículo de Américo Castro, luego le va uno de lo típico Castelduero, Casalduero, que sé que la interpretación barroquizante y contrarreformista de Cervantes, y había otros textos que ayer no me acuerdo de quiénes eran. Pero vamos, así los temas principales. Así, hay uno sobre el soneto famoso al túmulo del rey Felipe II en Sevilla. Eso es. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por escribilla, porque a quien no sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000 y que es mancilla, que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánima del muerto, por gozar de este sitio, hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. Estoy un valentón y dijo, es cierto, cuanto dice Boise, señor soldado, y el que dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Pues Arnau Sánchez Dragó, en una de sus últimas entrevistas, amenazaba con poner al final de sus días, en su lápida, el final de este poema. Fue si no hubo nada. Pues si no hubo nada era como si un poco après moi le déluge, después de mí el diluvio. También bromeó con que se pusiera en su lápida, perdone señora que no se me levante. El que fue tan mujeriego y tan célebre por sus escarceos amorosos y sexuales, quería terminar también con esa broma un poco subida de tono. El Rico está bien para la literatura española. Ya literatura general, pues no te sabría decir. Un libro muy bueno es el de Mimesis de Auerbach, ese siempre lo recomiendo,
que te hace un panorama de la historia de la literatura occidental. Es que es muy complicado encontrar un único crítico literario que maneje todos los idiomas suficientes como para hacer un panorama de la historia de la literatura. Ya solamente europea es un desafío. Solamente los germanistas, hispanistas, latinistas, en fin, los autores tipo Leo Spitza, el propio Auerbach, estos que se dedicaban a lenguas romances, ahora no me viene el nombre, si se llaman así mismo romancistas. La lengua si uno está especializado en filología románica, es un romancista, es un romantista, es un románico, y un románico seguro que no, y un romántico tampoco. Bueno, pues estos romancistas, vamos a llamarlos romancistas, o romanistas, creo que era romanistas el término, estos romanistas que sabían latín, sabían francés, sabían italiano, español, habrá algunos que todavía sigan sabiendo estos idiomas, por supuesto, alemán, inglés, pues claro, que estaban exiliados a veces en Estados Unidos. También Auerbach llegó a aprender turco porque estuvo exiliado, él terminó Mimesis en Estambul, creo recordar, y entonces tenía un panorama bastante sólido, lingüístico, para hacer esa historia. También sabía, creo, algo de ruso. Entonces ya estos eran estos de vieja escuña, de viejo estirpe, pues Leo Spitza, sobre todo, a mí me gusta mucho, y Auerbach también.